Oh, perdón. Muy buenas tardes. Qué hermoso es estar nuevamente en este estudio bíblico de los miércoles. Una palabra de bienvenida a todos los que a esta hora nos sintonizan en este miércoles 15 de marzo del 2023. Ya estamos con un clima un poquito más templado y ya preparándonos para recibir la primavera dentro de unos cuantos pocos días que quedan para eso. Así que bienvenidos a esta jornada, mitad de la semana, para estudiar la palabra del Señor. Y como estamos haciendo ya una costumbre, recordamos algunas actividades que son importantes para la iglesia y comienzo con la unión femenil que mañana a las 11 de la mañana se reúne puntualmente aquí en el templo. Así que yo animo a todas las damas a congregarse, reservar este día para estar y participar de esta linda actividad cada día jueves. Así que no se olvide, mañana en punto de las 11 de la mañana se reúne la Unión Femenil Misionera MD. Millie Douglas, el nombre en homenaje a nuestra querida hermana Millie Douglas, cofundadora de la iglesia, una misionera de corazón por siempre y alguien que recordamos con mucho cariño. Muy bien, también recordarles que nuestro horario nuevo ya está cumpliendo casi un mes y qué bueno que estamos reuniéndonos para estudiar la palabra del Señor. A las 12:45, 10-15 minutos después de terminado el culto, vamos a nuestros salones, nos preparamos para 45 minutos de estudio y a la 1:30, calabaza, cada uno para su casa. Así que, o para ir a comer a algún lugar, como ustedes lo estimen conveniente. Así que no se olviden, vengan preparados, vengan bien desayunados para que puedan llegar sin ningún problema hasta la 1:30 de actividad este domingo que viene. Así que dicho esto, vamos a la primera parte de nuestro día miércoles en el cual oramos y estudiamos la palabra y en esta ocasión pues nos unimos, como estamos haciendo durante este mes, nos unimos en una oración general, pero muy especial por necesidades que todos tenemos y en las cuales todos nos podemos identificar. Así que si usted tiene un motivo de oración personal particular, menciónelo mientras ora conmigo y de esa manera estamos en comunión todos delante del Señor. Así que acompáñeme a orar en esta tarde. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en este día miércoles en el cual nos detenemos unos minutos para estudiar tu palabra en un tema especial escogido para este día. Señor, queremos pedirte lo siguiente en este día. Los últimos años, los últimos periodos de tiempo que hemos vivido con el COVID-19 y otras cosas han estado colmados de enfermedad, pérdida de empleos, aislamiento, ansiedad, miedo, división y aún muerte. Señor, no queremos volver a eso. Estamos cansados y en nuestro cansancio confesamos nuestro escepticismo y te pedimos que nos renueves en tu santa palabra. Danos ojos para ver la vida del reino que Cristo ha prometido y llénanos de una esperanza que nos permita vivir cada día con generosidad, templanza y con gozo. Señor, tú eres además el Padre de todos los huérfanos y colocas a los solitarios en familias. Por eso te pedimos que nos ayudes a unirnos a ti en esta obra. Danos ojos para ver a los que se sienten solos entre los que nos rodean. Ayúdanos a fijarnos en los huérfanos, en las familias que se han desintegrado, en los ancianos, en los que están en la cárcel, en los que no tienen un hogar y en los refugiados que habitan entre nosotros. Amplía nuestra capacidad, nuestro corazón de ser hospitalarios con aquellos que anhelan un sentido de pertenencia y formar parte de una familia. Padre bueno, también ayúdanos a recordar a aquellos que sufren entre nosotros y ayúdanos a ser fieles en nuestras oraciones por cada uno de ellos y en el servicio a ellos. También te pedimos que fortalezcas a tus siervos,
quienes se encuentran en diferentes partes del mundo, para que sean las manos y los pies de Jesús, especialmente en los lugares donde la guerra, la violencia y el hambre y la enfermedad están devastando a las familias, a las comunidades y aún a países enteros. Así que, Padre, gracias porque podemos poner todas estas necesidades delante de ti. Y Señor, para terminar, como lo hicimos la semana pasada, Señor, queremos pedirte que bendigas nuestras manos para que te sirvan a ti con mayor fidelidad. Queremos pedirte que guíes nuestros pies para que sigan tus pasos, imitando el ejemplo que nos diste durante tu tiempo aquí en la tierra. Ayúdanos a cada uno a seguirte y a obedecerte. Capacítanos por medio de tu Espíritu Santo para amarnos los unos a los otros con amor constante e intencional. Y Señor, todo esto lo pedimos con tu bendición para cada uno de nosotros, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. Ojalá que haya intercalado usted su petición, si había una en su corazón, y esa es la idea este mes, en este periodo de oración. Muy bien, vamos ahora entonces a la segunda parte de nuestro estudio bíblico de los días miércoles, cuando estudiamos la palabra del Señor, y siempre en un tema que debe traer edificación a nuestra vida, a nuestros corazones. Así es que en ese afán estamos en esta tarde. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy se describe a través de una pregunta que puede ser molesta para más de alguno, puede ser ofensiva para otro y puede ser reflexiva, ojalá que para la mayoría de nosotros sea eso, porque a veces estamos inmersos en la mecánica de la vida, en los quehaceres, en la lista de cosas que están pendientes, y eso nos mete en un túnel de trabajar y de trabajar. A veces levantamos la vista para ver si hay luz al final de ese túnel, otras veces simplemente nos sentimos totalmente desorientados y no sabemos si vamos para adelante, si vamos para atrás, si realmente estamos cerca del Señor, estamos lejos del Señor, si estamos realmente en comunión, y lo más importante, si estamos confiando de veras en Él en nuestra vida y en nuestro quehacer diario. Por eso el tema para la pregunta es esta tarde. ¿Confía usted en Dios? ¿Confía realmente usted en Dios? Porque Jeremías 17 dice allí en el versículo clave: bendito el hombre que confía en el hombre. Pero claro, eso suena tan bien, pero requiere de una condición, y la condición es confiar en el Señor. Todos los seres humanos, pero especialmente los cristianos, tenemos la opción de confiar o de desconfiar o no confiar en nuestro soberano Dios. Si decidimos confiar en Dios, pero de veras confiar en Él, entonces tendremos descanso para nuestras almas, descanso para nuestras mentes, descanso para nuestras vidas. También habrá regocijo en nuestro espíritu, paz en nuestra mente y salud en nuestro cuerpo. Porque si ya lo había advertido, ojalá que sí, siempre en nuestro ser está, en todas estas manifestaciones de nuestro ser, todo está unido a través de esa confianza que tenemos o no en el soberano Dios. Así que si en medio de nuestras luchas y de nuestros quehaceres diarios confiamos en el Señor, en su amor y en su poder, entonces van a ocurrir ciertas cosas. Hallaremos desilusión desesperada, hallaremos también preocupaciones que se disminuyen,
esperanzas que se reducen, a expectativas que se defraudan, y veremos cómo la vida se marchita y se deshace como una planta completamente seca. Eso sucede cuando nuestra confianza en el Señor está en su nivel más bajo. Así que yo creo que no hay cosa peor que vivir sin la confianza que el Señor nos ofrece en cada y para cada uno de nosotros. Vivir una vida sin fe, una vida sin Dios, una vida sin esperanza, es algo realmente nefasto para toda persona. Desde que iniciamos este año, este nuevo año 2023, no hemos dejado de escuchar la expresión: la inflación sube, sube, sube y sigue subiendo. La gasolina mantiene su precio alto, alto y no baja. Bueno, sí baja, 5 centavos un día, 7 centavos a otro día, y al siguiente día sube 15 centavos. Y todo lo que se había ganado para abajo lo perdemos y otra vez estamos en un valor alto. La comida, el vestido, todo ha subido sustancialmente. Y es allí donde viene el profeta Jeremías, quien tuvo que tomar una decisión también en su vida entre confiar y desconfiar. Hoy nosotros estamos en la misma disyuntiva. Y tal vez por esa razón es que es tan apropiado pensar en lo que Jeremías exclamó mientras contestamos a esta pregunta. ¿Confía usted verdaderamente en Dios? Tal vez por ello, toda su profecía giró en torno a la siguiente pregunta: ¿confiamos en Dios? Esa fue realmente su tesis de esta profecía que tenía para compartir con nosotros. ¿Confiamos verdaderamente en Dios? Con ello podremos responder a la pregunta del estudio de esta tarde. ¿Confiamos realmente en el Señor? Porque aquí está el versículo que anunciamos al comenzar. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Creo que el decir de estos dos versículos está tremendamente claro, y tal vez porque fue por ello que escogí la versión Dios habla hoy en su redacción. Bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza, dice el Señor. Será como un árbol plantado, imagínense esto, un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje siempre está frondoso. En tiempo de sequía no se preocupa, no se inquieta y nunca tampoco deja de dar fruto. Así que frente a esta declaración de este precioso par de versículos, 3 cosas que queremos compartir con ustedes en esta tarde. Primero, la confianza en Dios produce felicidad. La confianza en Dios produce felicidad. ¿Y de dónde sacamos esto? Bueno, de lo que expresa el versículo 7 específicamente. Bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en el Señor, nuestra confianza está en Él. Así que si hay una preocupación, yo le digo: Señor, está este problema, yo no entiendo cómo, ni dónde, ni de qué manera se puede solucionar. Señor, ayúdame, por favor, lo pongo en tus manos. Y con eso recupero mi alegría, recupero mi gozo, recupero mi felicidad.
La palabra bendito que se usa en este pasaje proviene del hebreo barak, una palabra que aprendí hace muchos años cuando un buen amigo que hoy ministra allá en la ciudad de Midland, el pastor Mario Alvarado, tuvo su primer hijo y cuando le pregunté por el nombre que le había puesto, él me dijo Barak. ¡Wow! Le dije yo, Barak, y discúlpame, pero no reconozco esa palabra en su significado. Y él me dijo, bendito. Su hijo fue una bendición, es una bendición para él y para su familia. Ahora, si comparamos con la felicidad, que según el diccionario significa lo siguiente, es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Por ello, entonces, la confianza produce felicidad. Significa que la fuente de la felicidad es la confianza en un Dios maravilloso como el que usted y yo tenemos. Un Dios maravilloso. Entonces, y no solo eso, sino que es un Dios de toda nuestra confianza. Una de las cosas más perjudiciales para el ser humano es la ansiedad, la angustia, la inquietud, la incertidumbre, la falta de confianza en que lo que viene van a ser buenas noticias. Porque al no ser así, esto trae preocupación y enfermedad. Preocupación y enfermedad. No trae la felicidad de la cual nos habla el versículo 7. No la trae. Y normalmente, porque pues somos seres humanos todos hasta el día de hoy, nos invade de vez en cuando temores, nos asaltan preocupaciones, a veces nos aniquila la impotencia de poder hacer algo más para resolver un problema y esto consume nuestra energía. Pero es en estas condiciones cuando hemos de confiar en nuestro Dios, porque sabemos que nuestro Padre está a cargo. Bendito el hombre que confía en mí, me dice el Señor. Porque sabemos que nuestro Dios está detrás de todos nosotros para apoyarnos y para ayudarnos en toda circunstancia y sacarnos adelante, aún en medio de los complejos y tremendos problemas que a veces nos toca enfrentar. Ahora, no solo el profeta dijo todo esto, también Salomón tiene una expresión preciosa en uno de sus proverbios cuando dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si cambiamos un poquito las palabras con las cuales se tradujo este proverbio y lo leemos así: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo hace más cercano a nosotros, ¿verdad? Y es ciertamente, a veces solo queremos resolver todo con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestras decisiones, con nuestra prudencia. Pero viene el salmista y nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia, más bien fíate con todo tu corazón del Señor. Es decir, hay que ponerle toda la vida, no solamente la razón, no solamente los sentimientos, no solamente nuestra capacidad de confiar en el Creador. No, hay que poner todo. Como dijo alguno que es bueno para comer carne, hay que echar toda la carne al asador para que el Señor sepa que estamos confiando en Él. Y eso nos lleva a someter todo delante del Señor. A veces pensamos que tenemos problemas pequeños. Usted no se preocupe de eso, póngalos delante del Señor. A veces pensamos que tenemos problemas que son demasiado grandes y el Señor estará tan ocupado que no creemos que realmente va a tomarse el tiempo para ayudarnos.
ese no es su problema. El Señor en el cual creemos es un Dios no solamente omnipresente, que está en toda situación, en todo tiempo y en todo lugar, sino que es omnipotente, tiene todo poder. Así es que yo no voy a desconfiar de la capacidad de Dios para hacer algo, si Él quiere hacerlo para ayudarme, para ayudarnos, para ayudar a todo el mundo. Así que fíate de Jehová con todo tu corazón. Además, hay un reto que la palabra nos tiene ahí en el Salmo 34. Prueben ustedes mismos la bondad de Dios. Dichoso aquel que en Él confía. Otra vez nos está diciendo que si cualquiera de nosotros duda, pues experimente con una o con más circunstancias donde usted necesita de la fuerza maravillosa del Señor. Cuando estamos confiados en Dios, estamos dichosos, estamos bienaventurados, confiamos plenamente en la vida y en todo lo que el Señor nos da. Es decir, estamos felices, felices. Así que no se olvide, el primer fruto de nuestra confianza en el Señor es que produce felicidad. Felicidad. ¡Qué maravilla! Vamos al segundo concepto que se extrae de estos versículos que acabamos de leer. Este está en el 8, en la primera parte del versículo 8. Son 7 y 8. ¿Recuerda? Dice, la confianza en Dios produce seguridad. Ahora, ¿de dónde sacamos este concepto? Fíjese que lo sacamos del pasaje. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. Confiar en Dios, hermanos, provee recursos ilimitados que son muy independientes de las situaciones externas. Los recursos que Dios son tan abundantes que dice que la corriente no se detiene, no se interrumpe bajo las circunstancias de la vida. Eso sigue fluyendo porque llegan los calores y el follaje se mantiene frondoso. ¿Por qué? Porque hay unas raíces que están conectadas al agua fresca de ese río y lleva esa fuerza, esa confianza y ese poder que usted y yo necesitamos para nuestra vida. Lo mejor de todo es pensar y confiar en que Dios nos sacará adelante. Hace años, visitando un precioso lugar en el estado de Nuevo México, a la orilla de unas termas preciosas que descubrimos hace algunos años atrás, hubo una vez un desastre tremendo, porque hubo unas lluvias de verano que fueron tan abundantes que fueron provocando con la fuerza del agua un verdadero dique de maderas, ramas, troncos que se fueron acumulando en una angostura del río Gila. Bueno, fue tanta la presión que el agua fue creando que hubo un momento donde todos fuimos, ¿cómo se dice cuando uno tiene que salir por la emergencia? No fuimos rescatados todavía porque no estábamos en el peligro, pero si nos quedábamos ahí íbamos a meternos en un tremendo problema. Fuimos evacuados, tuvimos que salir de ahí. Y eso ocasionó un tremendo desastre a las orillas de este río allá en Nuevo México. Regresamos al año siguiente y era un peladero al lado de la ruta del río. Cuando llegamos al lugar favorito donde habíamos descubierto estas termas, la dueña de ese lugar nos dijo,
esto se ve un poquito inhóspito, pero no se preocupen, dice. Los árboles que hoy no tienen ramas, muchos de ellos se quebraron, se rompieron. Dice, el otro año van a estar de nuevo como que fueran nuevitos. Dice, y yo le hice la pregunta, pero ¿cómo si están tan lejos del río? Me dice, no se preocupe, ellos saben dónde está el río y estarán ya construyendo vías por abajo de la tierra para llegar a las aguas frescas de ese río. Hoy podemos visitar ese lugar y pareciera que nunca ha ocurrido una desgracia como la que ocurrió ese año. Árboles frondosos que, aunque están a 1 cuadra, 2 cuadras lejos del río, sin embargo, nadie los riega, nadie los atiende. Ellos solos buscaron las aguas frescas a través de sus raíces, y de ahí viene esta figura tan hermosa que seguramente el profeta también vio en más de una oportunidad, y el Señor le inspiró para escribir esto. La confianza en Dios será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores. Su follaje siempre está frondoso. Puede haber un clima adverso, puede haber calor, sequía, pero en el río de Dios la corriente sigue fluyendo incansablemente. ¿Cuál es el mejor lugar para un árbol entonces? Junto a las corrientes de las aguas. Entonces, nosotros como árboles del Señor, ¿dónde debemos estar? A la orilla donde pasa la corriente de las aguas. ¿Cuál es el lugar para una vida humana? Junto a la fuente de agua de vida que es el propio Dios del universo. Démosles a estas aguas la interpretación de la gracia de Dios. Esta no fallará, nunca faltará, jamás se acabará. Con razón el apóstol Pablo escribió y dijo lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que, hermanos, si estamos pasando por un periodo de incertidumbre, tomémonos de la mano del Señor. Su gracia siempre fluirá fielmente hacia nosotros. Es hermoso tener la visión de un Dios omnipotente a nuestro lado, porque lo cierto es que Él es omnipotente. Por lo tanto, tiene el poder, la capacidad y el amor por nosotros para darnos de esa ayuda. Ahora, recordemos que la seguridad en uno mismo es un estado de equilibrio mental. Y eso lo logramos cuando permitimos que el Señor bendiga no solamente nuestras necesidades físicas, sino también nuestras necesidades espirituales. Y por ello, podemos afrontar siempre de una manera positiva las dificultades que se nos presentan a todos en la vida, porque así es la vida. La vida no es una línea constante de una única experiencia, no, vamos hacia allá, hacia acá, hacia arriba, hacia abajo en el transcurso de la vida. Los momentos gratos hay que agradecerlos al Señor, pero los momentos de prueba y dificultad, no solamente agradecerlos, sino también agradecerle porque podemos estirar nuestra mano a su gracia maravillosa que atiende siempre nuestra necesidad. A veces hasta como que nos ponemos muy bíblicos y nos parecemos a los discípulos en el mar de Galilea, solos, luchando en medio del océano, luchando contra el viento, las aguas que se metían al bote, al barco, seriamente azotados por la marea, atemorizados y casi congelados de no poder salir adelante con lo que estaba pasando. Pero es maravilloso, como ellos lo experimentaron, ver
asomarse al Maestro caminando por ese mar furioso y sobre las aguas, y que nos diga, como le dijo a los apóstoles, confía, yo soy, no temas. Y allí está esa ilustración tan bonita acerca de esa confianza que podemos tener en el Señor. Pedro, que logró caminar unos cuantos metros, unas cuantas yardas sobre el mar, cuando dejó de mirar al Señor, empezó a hundirse. Pero Jesús le dijo, confía, yo soy, no temas. Y él logró una vez más recuperar su postura. Entonces, la confianza en Dios produce seguridad. Y con esa seguridad podemos afrontar de una manera positiva, muy positiva, las dificultades de la vida que se nos pueden presentar en cualquier momento de nuestro quehacer diario. Tercero, la confianza en Dios produce productividad. Dice la segunda parte del versículo 8, en tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. En tiempo de sequía nunca no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Fíjense que los árboles de los cuales les hablo de este río, el río Gila, dependen de esa agua fresca y cristalina que viaja por los ríos durante los meses de verano. Pero esa agua, ¿de dónde viene? Viene de las amplias praderas y montañas que tiene Nuevo México, donde en el invierno se acumula mucha nieve. Y esa nieve en tiempo de calor empieza a derretirse y va creando estas aguas frescas que tanto bien le hacen a los valles allí en Nuevo México. Así que en tiempo de sequía no se inquieta porque sabe que vendrá, el río sabe que vendrá esa bendición cuando esas nieves se derritan y llegan a dar un tremendo fruto. Así que la vida que confía en Dios da respuestas vitales, es decir, da respuestas de vida. Por eso son vitales. Su hoja siempre estará verde y no va a parar de dejar fruto. Como hay vigor y vitalidad en Dios, la vida que en Él confía será también llena de vigor y de vitalidad. Y cuando usted y yo tenemos vigor y vitalidad, producimos, es decir, hacemos cosas de valor, hacemos cosas con nuestras manos, con nuestras habilidades, también hacemos cosas con nuestra mente, con nuestro corazón, y somos verdaderamente productivos, damos fruto, en otras palabras, y nos reproduciremos, por supuesto. No dejaremos de hacer ni cuando llegue el frío, ni cuando llegue el calor. Ayer tuvimos una experiencia de mucho viento, sin embargo, volvió la calma y comienza a aparecer este calorcito sabroso de una primavera que se avecina a pasos agigantados. Así que quien confía constantemente en Dios no verá al punto de ser abrumado por Él cuando el calor, que pudiera interpretarse como una terrible prueba, ¿verdad?, se nos presente. Como se está conectado a la fuente del agua de vida, que es Dios, las pruebas, en lugar de dañarlo, lo hacen crecer y crecer y fortalecerse aún más. Porque, ¿se han fijado? Cuando tenemos un desafío, es el tiempo en que más oramos, más buscamos a Dios, más comunión con Él tenemos y por lo tanto más crecemos en el amor hacia Él, en nuestra dependencia a Él. Por eso nos produce productividad. Así que la vida que confía plenamente en Dios es una vida activa que produce fruto. Como dice el Evangelio, a 30 por 1,
a 60 por 1 y a 100 por 1. ¿Usted se podría imaginar una ciudad en medio de un desierto? Es curioso, ¿verdad? Pero aquí tenemos una ciudad en el medio del desierto. Pero esa ciudad está viva allí porque hay un manantial. Y ese manantial hace que este lugar sea productivo. Unas lindas riberas para pasar el calor, para refrescarse, y una hermosura, o lo que conocemos como un oasis en medio del desierto. Bueno, eso es lo que Dios es para nosotros. Aun cuando venga la sequía, que puede interpretarse como toda clase de problemas y desafíos en la vida, este árbol no se inquieta porque sus raíces están profundamente arraigadas en la presencia del Señor. Por ello no está ansioso, mucho menos se seca, tiene la rica humedad que viene de la corriente de las aguas. Entonces, por ello, podemos ser productivos, podemos ser verdaderamente de valor delante del Señor. Recordando otra experiencia de un buen amigo cristiano que alguna vez nos decía esta frase, es que no puedo componer. Él es un músico tremendamente talentoso hasta el día de hoy, pero parece que había tenido una etapa donde no le salía nada, ni una nota, ni una letra de los muchos cantos hermosos que ha compuesto en toda su vida. Pero tan pronto volvió a sumergirse en la palabra de Dios, tan pronto comenzó a poner toda su necesidad de inspiración en el Señor comenzó a darle inspiración tras inspiración. Entonces, viene nuestra hermana y nos pregunta, ¿confía usted en Dios? ¿Verdaderamente confía usted en Dios? Porque ya vimos, el profeta Jeremías tuvo que tomar una decisión entre confiar y no confiar. Y decidió confiar en el Señor. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque la confianza en Dios produce felicidad. ¿Usted qué prefiere? ¿Prefiere la angustia, el temor o la incertidumbre o prefiere estar feliz? Yo voto por ser feliz. La confianza en Dios produce seguridad. Qué hermoso concepto de no tener temor de nada, de no dejar de confiar en mi Señor. Y en tercer lugar, la confianza en Dios origina productividad en nuestra vida. Entonces, la pregunta para nosotros hoy es, ¿confiaremos? ¿Queremos vivir felices, seguros y ser productivos durante todo este año? Yo digo que sí. Yo quiero vivir en confianza porque el Señor produce felicidad, produce seguridad y produce productividad. ¿Qué decide usted en esta tarde? Así que el Señor encamine nuestro corazón a confiar en Dios siempre, porque mi confianza está puesta en el Señor. Que el pensamiento de Jeremías le anime, lo llene de vigor espiritual para seguir adelante en felicidad, en seguridad y en productividad, porque usted confía en el Señor. Que Dios le bendiga y nos bendiga a todos en esta tarde. Vamos a orar para terminar y pedir la bendición de nuestro buen Dios. Padre amado, una vez más estamos en tu presencia para darte gracias por la vida, por la salud y por todas las bendiciones que traes a nuestro ser cada día. Gracias, Señor, porque confiando en ti tenemos felicidad, tenemos seguridad y somos productivos para ti,
para nuestras familias, para nosotros mismos y aún para la iglesia. Así que, Padre, ayúdanos a ser siempre fieles y estar siempre sujetos a tu voluntad y a todas las bendiciones que tú nos das. Ahora, Padre, pedimos que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias y, por supuesto, sobre toda nuestra iglesia. Oramos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.